Un edificio público ordinario, 9 pisos de cristal y hormigón armado, construido conforme a la normativa y edificado para durar. Entonces, una mañana, una enorme bomba provoca una destrucción a una escala inimaginable. En 7 segundos, el edificio se desintegró. Murieron 168 personas como resultado de la explosión. Ahora emplearemos la tecnología informática para desvelar qué salió mal exactamente. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos, y desentrañaremos las decisiones fatídicas tomadas en los segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Tragedia en Oklahoma. Estados Unidos. El Medio Oeste. 18 de abril de 1995. 4:30 de la madrugada. Un camión salió de un motel de Kansas. Su conductor tenía una misión. Su objetivo era el gobierno estadounidense. Llenó 13 barriles de 208 litros con una combinación mortal de productos químicos. Al día siguiente, el 19 de abril, condujo un camión Ryder alquilado y su carga letal hacia el sur por la carretera 77. Cada hora que pasaba, se acercaba más a su objetivo. Había elegido esa fecha deliberadamente. Exactamente 2 años antes, en Waco, Texas, unos agentes federales asaltaron un complejo paramilitar. Murieron al menos 75 personas. Durante el asedio, el conductor visitó Waco para mostrar su apoyo a quienes resistían dentro. Y culpó al gobierno de Estados Unidos de su muerte y juró venganza. Se llamaba Timothy McVeigh. 19 de abril de 1995. Oklahoma. Era el comienzo de un día claro y soleado. 7 de la mañana. Timothy McVeigh y su cargamento letal se unieron al flujo de vehículos que iban al sur por la carretera 77. Más adelante, en mitad de la llanura se levantaba la ciudad de Oklahoma. Era un centro regional en el corazón de Estados Unidos, y numerosos organismos gubernamentales se concentraban en un edificio en particular. El edificio federal Alfred P. Murrah, de 9 pisos, alojaba 16 organismos federales. Construido 18 años atrás, el Murrah era un edificio de oficinas moderno y funcional, con un atrio de cristal y una gran plaza peatonal delante. En la parte de atrás, una fachada de cristal se elevaba sobre la calle Quinta. El primer piso del edificio era una guardería. Los empleados del Murrah y otras oficinas del centro dejaban allí a sus hijos mientras trabajaban. Una de ellas era Deloris Watson, de 35 años. Esa mañana acudió temprano para dejar a su nieto de 20 meses, PJ. PJ estaba lleno de vida. Se quitó el abrigo, la chaquetita, y se fue a jugar tan contento. Deloris era técnico telefónico y a menudo prestaba sus servicios en el Murrah. Pero esta mañana acudió a una reunión en la otra punta de la ciudad, 8:53. Timothy McVeigh se enfrentaba al tráfico de hora punta que congestionaba las calles del centro. 4 meses antes, había examinado el Murrah y lo había seleccionado como objetivo. 8:55 de la mañana. La oficina de la Seguridad Social estaba en la planta baja del Murrah. Dentro, Dinah Bradley, de 20 años, sus hijos, su madre y su hermana estaban haciendo cola. Mi madre se puso a la cola mientras mi hermana y yo nos quedábamos junto a la puerta rellenando los papeles de la Seguridad Social para la tarjeta de mi hijo. Una cámara de seguridad grabó el camión de Timothy McVeigh cuando pasó por la calle Quinta. Lo detuvo. Y encendió la mecha. Ahora solo tenía 5 minutos para aparcar el camión y huir antes de que estallase la bomba. McVeigh cruzó la avenida Harvey y condujo hasta la parte trasera del edificio Murrah. Dinah Bradley, que seguía haciendo cola, se fijó en el camión desde la ventana de la planta baja. Me giré y vi un camión en marcha por delante de la oficina de la Seguridad Social. 9:01 de la mañana. En el primer piso, PJ y otros 20 niños estaban desayunando. Y en la planta baja, Dinah seguía observando el camión.
El conductor se bajó y se fue a la parte de atrás. 9 horas, 1 minuto y 30 segundos. McVeigh se aleja. 9 y 2 minutos. Ahora había 361 personas dentro del edificio federal Murrah. El edificio de 9 pisos tardó 7 segundos en derrumbarse. La explosión destrozó 324 edificios en más de 10 manzanas. La onda expansiva alcanzó un 6 en la escala de Richter, equivalente a un gran terremoto. 11 camiones de bomberos se apresuraron a acudir al centro desde la otra punta de la ciudad. El jefe de bomberos del distrito, Mike Shannon, llegó 4 minutos después de oír la explosión. Parecía que estábamos en una zona de guerra y que nos habían bombardeado. Era sobrecogedor. ¡Cielo santo! Han volado un tercio del edificio. Más de 5.000 metros cuadrados de oficinas quedaron reducidos a 650 metros cuadrados de escombros. 9 y 8 minutos. A 7 manzanas de distancia, Deloris Watson escuchó la explosión. Su nieto, de 20 meses, PJ, se encontraba en la guardería del primer piso. Pero el primer piso ya no existía. Se unió a la muchedumbre de padres angustiados que acudieron al lugar del suceso. Me puse a pensar si había ocurrido de verdad. Sabía que era verdad porque lo estaba viendo. Pero gran parte de mí intentaba convencerse de que no estaba pasando. Los equipos de rescate empezaron a encontrar supervivientes. Uno de ellos era un niño pequeño. Se trataba de PJ. Cuando vi su carita, estaba envuelto en gasas y sedado. Estaba tumbado, pero tenía brazos y piernas. Era mi niño. Me dijeron que las probabilidades de que sobreviviera eran escasas. 10 y 20 de la mañana, 78 minutos después de la explosión, mientras PJ permanecía en cuidados intensivos y los equipos de rescate luchaban por sacar personas vivas, a 97 kilómetros al norte de Oklahoma, el policía de tráfico estatal, Charlie Hanger, detuvo un coche viejo que le resultó sospechoso. Situé mi coche junto al Mercury Marquis amarillo. Me di cuenta de que no llevaba matrícula en el parachoques trasero y lo paré. Le pedí el carnet de conducir, pero mientras buscaba el carnet, vi que llevaba lo que parecía un arma bajo la chaqueta. Las manos sobre la cabeza. Me dijo que su arma estaba cargada y yo le dije que la mía también. Le quité el arma y la arrojé al arcén. Luego le coloqué las esposas y le metí en el coche patrulla. El agente Hanger comprobó la identificación del hombre. Era un carnet de conducir de Michigan y el hombre se llamaba Timothy McVeigh. Arrestó a Timothy James McVeigh por no llevar matrícula y por llevar un arma cargada. 2 de la tarde. Dinah Bradley llevaba 5 horas atrapada bajo los escombros, como muestran estas imágenes. Lo único que recuerda es que estaba en la planta baja con su madre y sus hijos, viendo el camión Ryder aparcar. Dinah no podía moverse. Tenía la pierna atrapada bajo un enorme trozo de hormigón. Los equipos de rescate solo tenían una opción para salvarla. Me dijeron que la única forma de sacarme de allí era cortándome la pierna. El doctor Andy Sullivan, cirujano ortopédico, se apresuró a acudir. Mi plan era utilizar instrumentos afilados y separar la pierna del muslo por la rodilla. Estaba despierta y se puso a gritar. Me dijeron que los gritos eran tan horribles que se les partía el corazón al escucharme. Pero no recuerdo nada. Dice que no recuerda nada y espero que sea verdad. Como resultado de la explosión, habían muerto 168 personas, incluidos 19 niños menores de 5 años.
Oklahoma nunca había sufrido una catástrofe semejante hasta ese momento. Pero los 9 pisos del edificio federal Alfred P. Murrah solo tardaron 7 segundos en desplomarse. Mediante los datos de la investigación, recompondremos la cadena mortal de sucesos críticos para averiguar lo que causó en realidad esa horrible tragedia. Los investigadores comenzaron buscando cualquier tipo de pista que hubiera quedado. Un cráter gigante delante del Murrah indicaba el origen de la explosión. El doctor Paul Malacar es un militar experto en explosiones y coautor del informe oficial del atentado de Oklahoma. Lo que hicimos fue utilizar el tamaño del cráter para calcular el tamaño de la explosión. Era cuestión de echar la vista atrás. Como teníamos el cráter, podíamos estimar lo grande que había sido la explosión. El cráter de la bomba tenía 9 metros de ancho y 2,5 metros de hondo. Estimamos que eran casi 2.000 kilogramos de TNT. Los relatos de los testigos oculares situaban al camión Ryder en el centro del cráter. Los investigadores tenían claro que la bomba debía ir en su interior. Una hora después de la explosión, los investigadores encontraron la primera prueba clave. A 91 metros de distancia se hallaba el eje de un camión que no parecía pertenecer a otro vehículo. Entre el metal retorcido descubrieron el número de identificación del vehículo claramente marcado. Los agentes del FBI averiguaron que correspondía a un camión Ford de 1993 alquilado a la empresa Ryder Rental. La oficina de Ryder en Junction, Kansas, lo había alquilado 2 días antes a un hombre llamado Robert Kling. 8 horas después del atentado, un especialista del FBI dibujó un retrato robot de Kling basado en las descripciones del personal de la empresa de alquiler de coches. El FBI lanzó una de las mayores cacerías humanas de la historia de Estados Unidos. Y la tarde del día siguiente efectuarían un avance crucial. El dueño de un motel reconoció el retrato robot como el de un hombre que se alojó allí recientemente y conducía un camión Ryder. Se registró utilizando una identificación a nombre de Timothy McVeigh. Pero, ¿dónde estaba ahora? Los agentes del FBI descubrieron que el agente estatal Hanger había buscado en el ordenador a un hombre con ese nombre menos de 2 horas después del atentado. Y para su sorpresa se enteraron de que McVeigh aún seguía encarcelado por delitos de tráfico y posesión de armas de fuego. El FBI arrestó a McVeigh como sospechoso del atentado. 4 meses después, McVeigh fue acusado de asesinato múltiple en Oklahoma. El FBI descubrió que la bomba era casera y estaba fabricada con materiales de fácil adquisición. McVeigh acabó confesando que la había hecho llenando barriles con nitrato de amonio y nitrometano líquido, más conocidos como fertilizante y combustible para coches de carreras. Entonces la investigación cambió de rumbo. ¿Cómo pudo causar una burda bomba casera semejante devastación? ¿El diseño del Murrah tenía un fallo fatal que podía poner en riesgo a edificios de oficinas similares? En realidad, el edificio Murrah estaba extremadamente bien diseñado. Oklahoma se encuentra en mitad del denominado cinturón de tornados del Medio Oeste. El Murrah estaba construido con el hormigón armado que se emplea en los búnkeres militares y era capaz de resistir vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué la simple bomba casera de McVeigh provocó que se derrumbara tan catastróficamente? Los investigadores examinaron los últimos momentos del viaje de McVeigh segundo a segundo. 9:01 de la mañana. Justo 73 segundos antes del colapso del edificio, aparcó el camión lleno de explosivos. Eligió a propósito el lugar donde la bomba causaría los máximos daños, la parte trasera del edificio, junto a uno de los 4 pilares que sostenían las plantas superiores. La bomba explotó. En solo 7 segundos el Murrah quedó reducido a cenizas. Lo que pasó durante esos 7 segundos se convirtió en la clave de la investigación. El doctor John Osteras es un reputado ingeniero civil que estudia cómo se vienen abajo los edificios.
Para el Dr. Osteras, los suelos rotos y los pilares retorcidos eran los elementos clave para averiguar cómo reaccionó exactamente el edificio a la explosión de la bomba. Cuando la bomba liberó su energía, comprimió las partículas de aire que encontraba a su paso y creó una onda expansiva. La explosión atravesó el edificio en un abrir y cerrar de ojos. Tuvimos que reconstruir lo que pasó milésima a milésima de segundo. La bomba explotó. En el primer milisegundo, en una milésima de segundo, la onda expansiva recorrió 4,755 metros a una velocidad de 5 kilómetros por segundo e impactó en la parte más cercana del edificio, el pilar junto al que había aparcado McVeigh. Los ingenieros llamaron a este pilar G20. La onda expansiva golpeó el G20 con una fuerza inmensa. El Dr. Malacar es experto en explosivos. Calculó que la onda expansiva chocó contra el pilar con una fuerza de más de 350 kilos por centímetro cuadrado y lo destruyó. Para que se hagan una idea, un viento huracanado de 160 kilómetros por hora tiene una fuerza mucho menor de solo 0,07 kilogramos por centímetro cuadrado. La presión de esa explosión fue enorme. Descubrieron que una milésima de segundo después de destruir el G20, la onda expansiva chocó contra la fachada trasera de cristal del edificio. La fachada del edificio casi no ofreció resistencia a la onda expansiva. Este vídeo del ejército a cámara rápida nos muestra lo que ocurre cuando una onda expansiva choca con una pared de cristal. Tras reventar las ventanas, la onda expansiva penetró en el vestíbulo del Murrah. El hueco del atrio actuó como un embudo que canalizó la onda expansiva mortal hacia arriba por todo el edificio. Azotó la parte inferior de la primera planta a más de 16.000 kilómetros por hora. La onda expansiva continuó propagándose por todo el edificio. Solo tardó 31 milésimas de segundo en llegar al último piso. Es lo que tarda el airbag de un coche en inflarse después de un accidente. Pero a medida que viajaba hacia arriba fue perdiendo rápidamente su energía destructiva. La marca amarilla muestra cómo decrecieron los daños cuando la onda expansiva se elevó por el edificio. Las plantas cuarta y superiores permanecieron intactas. Entonces los investigadores tratan de entender por qué también se vinieron abajo las plantas superiores. En un esfuerzo para resolver el misterio, repasan los primeros momentos de la explosión. Cuando se propagó la onda expansiva, destruyó el pilar frontal más cercano, conocido como G20, en menos de 4 milésimas de segundo. Sobre los 3 pilares restantes había una viga enorme denominada viga de transferencia que recorría todo el largo del edificio. La viga de transferencia sostenía el peso de las 6 plantas superiores. La viga de transferencia se encontró tumbada en el interior del edificio, lo que sugería que se había derrumbado hacia adentro. La situación de la viga de transferencia desplomada proporcionó una pista vital. La explosión destrozó el G20, pero no destrozó los otros 3 pilares ni la viga de transferencia. Con el edificio aún intacto, la onda expansiva recorrió el atrio del Murrah y chocó contra las plantas superiores a más de 16.000 kilómetros por hora. El Murrah tenía 9 pisos de suelo de planchas de hormigón conectados a 9 pilares que los sostenían. Pero el segundo piso también estaba conectado a la viga de transferencia que sostenía esos pilares, lo que resultó un factor crítico cuando la onda expansiva recorrió el edificio. La onda expansiva empujó hacia arriba las planchas de hormigón del suelo de los 4 pisos inferiores. Al entrar, la onda expansiva empujó el suelo hacia arriba. Las planchas del suelo se elevaron y se arrancaron de los pilares. Entonces entró en juego la gravedad y se vinieron abajo. La caída de la viga de transferencia desencadenó lo que los ingenieros llaman un desplome progresivo. El desplome progresivo es un desplome que se extiende más allá de la zona inicial de los daños. Es una especie de efecto dominó en el que cada ficha derriba a la siguiente y se produce una reacción en cadena progresiva. Una vez hundida la viga de transferencia, los pisos superiores quedaron fatalmente debilitados y el edificio comenzó a derrumbarse. Más de 5.000 metros cuadrados de hormigón armado se hundieron formando un montón de ruinas de 2 pisos de altura.
Los ingenieros ya sabían por qué la burda bomba de McVeigh había causado semejante destrucción. ¿Pero era inevitable? Un nuevo estudio sísmico ha evaluado cómo habría respondido el edificio Murrah si hubiera estado construido conforme a la normativa californiana de resistencia a los terremotos, algo que no se exige en Oklahoma. Sus conclusiones son sorprendentes. Revela que solo uno de los pilares exteriores y las plantas inferiores habrían resultado dañados. El catastrófico desplome progresivo nunca habría tenido lugar. Pero en 1977, cuando se construyó el Murrah, nadie imaginó que sería el objetivo de un atentado terrorista. Los que sobrevivieron a aquel trágico día de 1995 aún conservan las cicatrices. PJ es uno de los 6 niños de la guardería que sobrevivieron. Durante 9 años vivió con un tubo de traqueotomía en la garganta para ayudarle a respirar. Se lo quitaron en 2003. Una vez declaré que hasta que a PJ no le quitasen el tubo de la traqueotomía, no podría pasar del día 19 de abril al día 20. Pero cada vez que ese niño se mira al espejo, sigue teniendo las cicatrices. Las plantas que se desplomaron mataron a la madre de Dina Bradley, a su hijo y a su hija de 3 años. Dina sobrevivió a la amputación de emergencia de una pierna. Necesitó meses de tratamiento, pero logró recuperarse milagrosamente. De repente, fui capaz de andar y de pasearme por el pasillo. Me encantaba. Y cuanto más quería caminar, más me importaba vivir. Los restos del Murrah fueron destruidos 5 semanas después del atentado. Cinco años más tarde se inauguró en ese lugar un monumento nacional en memoria de las 168 vidas perdidas aquel día. Hay una silla para cada vida perdida. De hombre, de mujer y de niño. Timothy McVeigh fue declarado culpable de asesinato múltiple y ejecutado por inyección letal el 11 de junio de 2001, 74 meses después de que su bomba matase a 168 personas. Pero la cruda realidad sigue presente. La mayoría de edificios de oficinas del mundo son tan vulnerables como el Murrah. Si una bomba explotase junto a ellos, reaccionarían tan catastróficamente como el Murrah en esos 7 segundos fatales a las 9:02 de aquella mañana del 19 de abril de 1995.